Las características del diálogo que tienen que ver con la realidad es que debe sonar real, es coloquial si es contemporáneo. Claro, si es una película de época, no, porque entonces si lo hacemos demasiado coloquial va a sonar raro. Pero si es una época contemporánea va a ser como más o menos hablamos la gente hoy en día, y las frases, igual que en la vida diaria, van a ser cortas, no son largas, parrafadas, como si estuviéramos dando un discurso, van a ser cortas. Pero hay características que no son comunes al lenguaje real. No, si por ejemplo fuéramos a comer todos aquí juntos y nos pusieran una grabadora, después de una hora de comer, pues ya habríamos gastado más de la mitad de la película. Y probablemente aprovechable habría mucho menos. Es igual que cuando vas a hacer una entrevista, a lo mejor estás una hora hablando, pero te dan 4 páginas o 3 páginas. Pero bueno, ¿qué hago? Vale, pues tengo que resumir, tengo que editar, tengo que concentrar, tengo que hacer que suene natural. Tiene que parecer una conversación fluida, como si eso fuera lo único que hemos hablado, pero yo me he tenido que dejar muchas cosas fuera, mantener el tono, mantener, digamos, el clima, la atmósfera conversacional, pero tengo, ya digo, he tenido que recortar, editar, sintetizar, etcétera, etcétera, que es lo mismo que va a pasar con el diálogo. Vamos a concentrar en una escena y no sería lo mismo que si esa escena pasara en realidad. Voy a tener que concentrar porque mi tiempo es limitado, tengo 90 minutos o 100, o lo que sea. Entonces el tiempo es oro. Otra cosa que, además de dedicado, concentrado y sintético, normalmente yo voy a tener un objetivo en esa escena, como autor. Por eso tengo esa escena ahí. Me va a ser una pieza imprescindible para que se entienda todo lo demás. Porque si no sobra, básicamente. Si no hace falta, pues mejor que la quitemos. Pero si es una pieza imprescindible, voy a tener un objetivo. Y ese objetivo va a ser el que sea, pero me va a representar un peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de mi objetivo? Que en mi afán de perseguir ese objetivo, vamos a poner por caso, dar una información, que en mi afán de dar esa información para que se entienda después, más adelante, lo que yo quiero poner ahí, haga decirle a un personaje una cosa que no tiene sentido para él. Entonces tengo un personaje que dice algo y la gente que lo está viendo dice, no me lo creo. No me lo creo. Vale, eso es que no he trabajado la naturalización de ese objetivo. O sea, me las tengo que ingeniar para que eso cuele. Y hay unos trucos de oficio. Os puedo hablar de uno. ¿Habéis visto, por poner una película que es se ve muy claramente, habéis visto una película que se llama El silencio de los corderos, no sé cómo se llama aquí? ¿No? Esa escena que hay entre cuando se conocen Aníbal Lecter y Clarice, ¿no? Entonces, el objetivo de esa escena, hay varios objetivos que tiene el autor, pero uno de los objetivos es que Clarice se lleve una pieza de información que le haga seguir con la investigación de ese caso de asesinos en serie, ¿no? Sin esa pieza que le tiene que dar a Aníbal Lecter, no puede seguir, por eso le hacen visitar a Aníbal Lecter. Pero, en el transcurso de la escena, hay otro objetivo que es el desnudar cómo son esos personajes. Nosotros venimos de unos antecedentes donde nos imaginamos a un caníbal muy distinto al que encontramos, y a través de la interacción que tiene con Clarice se nos va forjando una idea de cómo es ese psiquiatra caníbal y esa agente o aprendida agente del FBI. Y eso lo hace el autor a través de una confrontación impresionante que tienen ellos dos dialéctica. ¿Y en cómo acaba esa confrontación? En un desprecio absoluto del psiquiatra por ella. Y si tiene un desprecio absoluto del psiquiatra por ella, ¿cómo le va a dar la pieza de información que necesita el autor para continuar con su trama? Es incongruente. Entonces, un autor va a decir, bueno, pues voy a tener que bajar la temperatura de ese enfrentamiento dialéctico entre ella y el psiquiatra. Pero claro, si baja la temperatura de ese enfrentamiento dialéctico, se pierde lo mejor que tiene esa escena. Y el dilema es, ¿cómo lo hago para que sea verosímil, cumpla mi objetivo? Porque claro, no puedo hacer que el psiquiatra le dé después de todo ese enfrentamiento y le diga, oye, espérate,
pesar de esto te doy la pieza de información. Hombre, eso sería descarado. Nadie de los espectadores lo aceptaría. Diríamos, no me lo creo. Entonces, ¿qué recurso hay? Bueno, pues ahí el recurso que hay es uno de los recursos que tenemos los guionistas, y es subir la temperatura emocional. Porque ya hemos dicho antes que cuando la persona la tenemos en temperatura emocional, su capacidad de análisis queda ocluida. Entonces vamos a subir la temperatura emocional. ¿Cómo lo hace? Bueno, con un recurso que a la segunda vez que lo analizamos no pasaría un examen riguroso, pero que como truco de oficio funciona, y el hecho es que funcionó. Ella se va, se monta, alguien le lanza un preservativo, le mancha o no sé qué le pasa, y ahí se monta un follón de presos chillando y haciendo un ruido tremendo, y en todo ese barullo Aníbal Lecter le dice, oye, ven, que no soporto esto, y le da el dato. Y ya se va. ¿Vale? Como ha montado el espectador está tan confundido tanto casi como ella, con ese follón que hay ahí, tal, no sé qué rollo, él le da y nadie lo pone en cuestión, nadie se lo cuestiona, lo acepta, y ya nos vamos a la pregunta, a la escena siguiente. Ella tiene el dato y sigue la trama, ¿vale? Y el autor no ha tenido que bajar la temperatura emocional de ese encontronazo que tienen ellos dos. Uno de los recursos que tenemos es subir la temperatura emocional. Otro recurso que tenemos a través del diálogo también es cuando tenemos algo que es incongruente, en vez de pasar de puntillas y que nadie se entere, hacemos que una persona, o sea, que un personaje lo verbalice la incongruencia. Si, ya que habéis pensado en esta película, si venimos de una escena antecedente donde había un psiquiatra hablando con ella, explicándole cómo iba a ser Aníbal Lecter, pero eso para evitar unos cabezas parlantes de una escena de despacho, hacen un recorrido por la prisión mientras va hablando, y al llegar a la celda le dice, mejor que no me acompañe, o algo así, ¿no? Entonces ahí hay una neutralización y dice, bueno, es mejor que no me acompañe. Entonces ella, como lo neutraliza, dice, entonces ¿para qué me ha hecho? ¿Para qué la acompañe? O sea, hay una verbalización de decir, el personaje hacemos que pronuncie la incongruencia que podría arrastrar en su cabeza el espectador. Queda claro este mecanismo. Cuando pensamos que alguien puede pensar algo, hacemos que un personaje lo diga y no necesitamos contestarlo. O sea, se queda sin contestar, es igual, contesta una cosa que no tiene nada que ver. Pero el espectador sabe que no lo has pasado por alto. Y ya lo tranquilizas. Bien, bien, tenemos una serie de recursos para equilibrar esto. Veamos esas irrealidades. Entre los mecanismos de compensación, neutralizaciones, acabo de hablar de dos, pero también está el salpicar las comunicaciones, los diálogos, como si fuera sal y pimienta, orégano y albahaca, de vez en cuando, con imperfecciones en la comunicación como en la vida misma. No podemos crear diálogos perfectos todo el rato, porque serían diálogos de laboratorio. Y en la vida, la comunicación no es perfecta. Hay gente que nos habla cuando estamos haciendo algo y no escuchamos bien o no queremos prestar atención, como nos habrá pasado en la vida diaria, a gente a la que le hablamos que no nos presta atención, a niños que le decimos pide perdón a tu hermano y no tiene ninguna intención de pedirlo y masculla las palabras, pero no quiere decirlo, y vamos a empezar a observar que la comunicación no siempre está perfecta. Porque no solamente es un emisor y un receptor al que éste pronuncia algo, le envía un mensaje, éste lo recibe perfectamente y le contesta. No, este a veces no quiere enviárselo, este no quiere recibirlo, no quiere ser molestado. Puede ser que esto no llegue porque haya ruido en medio, una mala conexión si estamos hablando por teléfono, un ruido de una bocina, cualquier cosa, que nos hace preguntar qué, porque no entendemos. ¿Y eso por qué no pasa en un guión? De vez en cuando, no digo en todas las palabras, pero sí. Tenemos un guión que no pasa nunca, mientras en la vida pasa tanto, evidentemente hay algo en ese guión que no suena real. Porque no tenemos momentos como la vida misma. Entonces vamos a tener que meter de vez en cuando esto, ¿no? Gente que no entiende todas las palabras, etcétera, etcétera.
Bien, gente que no contesta a nuestras comunicaciones y no sabemos si las ha recibido o no. Un café, no contesta. Un café, no contesta. Pues por favor, me pone un café. Sí, sí, que ya he oído. Vale, pues claro, nosotros no nos hemos enterado de que ha oído, porque nunca nos ha dicho que nos había oído. Por eso seguimos ahí preocupados. Bueno, pues esto podemos trasladarlo al momento de crear también guiones, ¿no? ¿Por qué nunca pasa esas cosas? No. Cuando nosotros creamos esas comunicaciones, deberíamos manchar esas comunicaciones. Bien, eso es el conjunto, digamos, lo que hemos visto aquí. Por supuesto, que sería simplemente una primera aproximación a lo que es los diálogos. Habría luego que ver a qué nos lleva pues el no hacer las cosas de esta forma. Nos llevaría a fallos al dialogar, a fallos como puedan ser pues hablar con un lenguaje excesivamente formal que a lo mejor se parece al del autor. Me llevaría a fallos como narrar elementos que ya han sido puestos en escena anteriormente. Me llevaría a generar personajes que todos hablan igual, etcétera, etcétera. Es un buen momento, yo creo, para que abramos debate, para que surja, digamos, alguna cuestión al respecto. Te doy la palabra para que, si alguien tiene algo que comentar, pues encantado de contestar.